Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, aquí estamos en este día jueves, precioso jueves. Vamos a compartir en esta mañana la autoridad de Jesús. Muchos no saben que Jesús tiene autoridad sobre todo, porque no creen que Él es Dios. Jesús es Dios y Jesús es el Rey de toda la tierra. Y vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús en este capítulo de Lucas 20, en esta mañana tan preciosa. Y vamos a dar gracias a Dios por esta mañana tan linda. Tenemos que aprender a hacer muchas cosas para Dios, y a Dios le gusta que le agraden, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que tiene mucha fe, pero esa fe no está basada en la confianza de las palabras de Jesús. Y vamos a dar gracias en esta mañana por todo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por esta bonita y preciosa mañana que tú alumbras con este sol. Todavía hay oportunidad, Señor. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús que concedas arrepentimiento, Señor, para todas aquellas personas que están perdidas, que están pecando, Señor, y que sabemos muy bien que todos pecamos, Señor, pero tú nos has perdonado y nos has dado de tu amor, Señor, y nos dices que te sigamos. Nos has llamado a la santidad, a la perfección, Señor, de nuestras actitudes. Ayúdanos a vivir, Señor. Te pido por mis hermanos en Cristo, por nuestros pastores, los misioneros, por la gente que nos rodea, nuestros vecinos, porque estamos en un tiempo muy difícil, Señor, y te necesitamos de tu ayuda. Fortalécenos, aumentanos la fe, la esperanza y el amor, Señor. La fe para seguir adelante creyendo en ti, la esperanza para esperar en ti, que tú regresarás muy pronto en el arrebatamiento, y el amor, Señor, para amar a aquellos que son nuestros enemigos, la gente que no nos ama y que nosotros los necesitamos en nuestras vidas, Señor. Pero muchas veces ellos no quieren, porque queremos que vayan contigo al cielo, Señor, y no quieren. Cada quien decide, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, lo que nos has dado. Te doy gracias por tu amor y por la sanidad de nuestras almas. Nos has sanado, Señor. Somos sanos en el nombre de Jesús. Y aunque enfermamos a veces, Señor, estamos en este cuerpo de mortal, en este cuerpo que todavía mm, respira, Señor. Y gracias, Señor. Tú eres la autoridad de mi vida. Tú tienes dominio sobre todo, Señor. Y todo es tuyo, Señor. Los pecadores, la tierra, todo, Señor. Nada te podemos ofrecer, pero nos has dado el libre albedrío, nuestra voluntad, y esa te la queremos ofrecer, Señor. Estamos a tu servicio, queremos servirte. Úsanos, Señor. Envía obreros, Señor, a todos los rincones de la tierra, para que nadie se quede sin oír el mensaje de salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, Señor. Por favor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, aquí estamos nuevamente y vamos a leer lo que el doctor Lucas nos dice respecto a esta situación que vivieron en Jerusalén las personas cuando vino Jesús eh, como humano a la tierra. Y sucedió un día, dice, que enseñaba a Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo:
yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Para empezar, amigos, quiero decirte que aquí hay algo muy interesante. Cuando Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo, les estaba hablando el evangelio, el mensaje de salvación. Les estaba hablando el anuncio que Dios le dio a Jesús, que anunciara que en él hay salvación. Entonces, los fariseos llegaron, porque recuerdan que él había entrado al templo, lo purificó, sacándolos ahí a los vendedores y a los animalitos y a los cambistas, todos los sacó del templo porque les dijo que su casa sería casa de oración, que no era ninguna cueva de ladrones. Entonces, pues estaban las autoridades de ahí, estaban los sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel, fueron a decirle a Jesús que por qué hacía eso, que pues estaba mal, que estaba agrediéndolos, pero no era así, era que ellos entendieran que las cosas estaban haciéndolas mal. Entonces, vamos a leer ahora lo que dice Mateo 21, del 23 al 27. Mateo 21, 23. Que habla también acerca de la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, le están preguntando, ¿por qué predicas? ¿Por qué haces esto? Le preguntaban por qué los había sacado del templo a los cambistas, todo eso. Entonces le dijeron, ¿y quién te dio esta autoridad? O sea, dicen, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Tú quién eres? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, tememos, o sea, de temor, le tenían miedo al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, yo tampoco les voy a decir, dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad de Jesús es impresionante, amigos. Y mucha gente no respeta a Dios, no respeta a Jesús, no respeta su autoridad, no respeta la Biblia, no respeta tanto la Biblia que la menosprecian, no la leen, no la abrazan. Estamos en un país donde, por ejemplo, aquí estamos en México, estamos en un país donde tenemos la oportunidad, donde tenemos ese privilegio de leer la Biblia. Todavía tenemos el privilegio de salir a predicar el Evangelio como lo hacía Jesús, y aunque Jesús nos dijo que nos iban a perseguir, tal vez nos fueran a golpear, a vituperar o a burlarse de nosotros, tenemos la oportunidad de compartir, porque la gente que rechace a Jesús, que menosprecia el Evangelio, no saben en la que se meten, amigos, no saben lo que va a pasar con ellos. Vamos a ver lo que dice Marcos 11, 27. Marcos 11, 27. Después de la purificación del templo, Jesús estaba enseñando. Y miren, volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, les haré yo también una pregunta, respóndanme, y les diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá,
¿Por qué? Pues no le creyeron. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con qué autoridad hace las cosas Dios? Jesús. Jesús obedeció al Padre. Jesús es el ejemplo para que nosotros hagamos lo que Él hizo. Jesús es Dios, porque muchos no creen que Jesús es Dios. Y para comprobarles, voy a leerles nada más 2 versículos por los cuales Jesús es Dios. Jesús es hecho carne. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo es Cristo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso muchos no lo entienden. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Miren lo que dicen, todas las cosas por Él, por el verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es vida, Jesús es la luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús vino a este mundo y se presentó a los suyos, y ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces, pues como no conocieron el tiempo de su visitación, ellos no aceptaron el mensaje de Jesús, no le creyeron. Por eso cuando Jesús lloró, cuando vio la ciudad, Jesús lloró. Si a lo menos tu día hubieras reconocido, hubiera sido diferente. Pero no fue así, amigos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No lo recibieron, no lo aceptaron. Ahora esta palabra que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene autoridad para dar poder. Dios tiene autoridad, te da ese derecho, te da esa oportunidad para que tú seas hecho hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados en el Evangelio, engendrados como hijos de Dios, enseñados como discípulos en el Evangelio. El mensaje del verdadero Evangelio, porque hay muchas iglesias que solamente son, lamentablemente son sectas, porque las sectas no hablan de Jesús, y si hablan nada más a su conveniencia. Las sectas hablan de otras cosas, no hablan del arrepentimiento, no hablan de que la gente debe de reconocer su condición de pecador, no hablan de la oración. Las verdaderas iglesias están en oración, aunque las falsas iglesias también oran, amigos, pero ellos oran por sus deseos. Señor, dame dinero, Señor, mi trabajo, Señor, dame mi casa, Señor, ayúdame, Señor, esto, pero no oran conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta de que, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O por qué lo tengo que hacer? Porque Dios lo manda. Él es la autoridad. Y el otro versículo que voy a leer es en Apocalipsis. En Apocalipsis habla acerca de que Dios es la autoridad suprema. Cuando llegue el tiempo, cuando sea coronado el Señor como Rey y Señor de todas las cosas, Él va a subir su trono. Subirá su trono y todos estaremos con júbilo gritando, ¡viva el Rey! ¡Viva el Señor! El Señor es Dios, el amo y Señor del universo. Y miren lo que dicen. Dice Juan, bueno, hablando de una situación, saludando a las 7 iglesias, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a
a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Va a venir Dios a la tierra. Y muchos dicen, no, pues, ¿quién va a venir? Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Fíjense, aquí hace diferencia. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano, Él solo es el rey soberano. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó. Jesús te amó porque murió en la cruz. Hoy en día se te da el mensaje y tú decides estar en tinieblas o caminar con Jesús, obedecer su llamado. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes para reinar junto con Él, y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjense, nos hizo sacerdotes. Ayer él platicaba con mi esposa y le decía, que como estamos leyendo el libro de Éxodo, le decía que estábamos leyendo el capítulo que habla del éfod. El éfod tenía las piedras, los nombres de las tribus. Tenía 2 piedritas acá que tenían 6 nombres a un lado y 6 nombres al otro de las 12 tribus. Y tenía una bolsita el éfod donde estaba las 2 piedritas del Tumín y el Urim, y que eran las del juicio. Y hablaba acerca de que ellos tenían, los sacerdotes tenían ese vestuario y se presentaban delante de Dios como sacerdotes. Ahora Dios nos ha hecho sacerdotes de Él. Por medio de la oración tú te puedes presentar, no ocupas ningún efod. Dios te ha vestido de sacerdocio santo, te ha puesto una vestimenta de santificación. Dios nos ha santificado, nos ha purificado y nos ha hecho sacerdotes para ministrar en la presencia de Dios. Hay muchas veces que pecamos, o sea, lo digo así, porque todos pecamos. Muchas veces mucha gente dice que ya no peca, pero el que dice que ya no peca es mentiroso, dice la Biblia. O sea, pecamos porque no hacemos la voluntad de Dios, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. No predicamos, no leemos la Biblia, no oramos, nos distraemos mucho, viendo películas, o sea, no hacemos, no ayunamos, no hacemos lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque somos débiles. Mientras nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel y nos ha hecho sacerdotes, limpiándonos con su sangre preciosa para que nosotros nos presentemos ante el Señor y nosotros podamos entrar a su presencia para adorarle, para cantarle y para pues pedirle, podemos pedirle lo que sea. Pero no, pues yo a veces digo, hay que pedir poniéndonos en el lugar de los zapatos de los demás. Hay muchos hermanos que están batallando con sus hijos, está el problema de las drogas, el alcohol, el sexo, está las filosofías, está todo eso que está destruyendo a las familias. Hay una separación de familias. Está destruyendo el enemigo nuestras familias. Está destruyendo las naciones. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es el Señor de todo y la autoridad del Señor? Él es la autoridad máxima. Él es mi Señor, Él es la cabeza de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Y miren lo que dice el Salmo 2 también. El reino del ungido del Señor. ¿Quién ungió a Jesús? El Señor, Dios, el Padre. Dice, fíjense cómo dicen aquí, hablando del conflicto y de todas las cosas que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hay rebeliones? ¿Por qué la gente está haciendo, por ejemplo, esta vez que las mujeres quieren empoderarse, quieren ser libres y hacen sus meeting del Día de la Mujer y empiezan a hacer destrozos como los hombres? Que las mujeres dicen que no son iguales que los hombres.
que son diferentes, que deben de salir como si ellas fueran esclavas. No, cada quien es esclavo de lo que quiere. Y miren, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, ¿por qué piensan tantas cosas vanas? Filosofías, tantas cosas absurdas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. O sea, fíjense lo que les voy a decir. Están las Naciones Unidas y ellos se levantan unidos contra el pueblo de Israel y se levantan contra el Señor. Contra el Señor y contra su ungido, diciendo, fíjense, aquí ya lo dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras, no queremos nada con Dios, y echemos de nosotros sus cuerdas, las cuerdas de amor del Señor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, porque no reconocen la autoridad de Jesús. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La ira de Dios viene al final, los últimos 3 años y medio de la semana 70 de la gran tribulación. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios nos dice que Él ha puesto a su rey. Él puso por rey sobre Sión a Jesucristo. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Escuchan lo que dice en los Salmos? Yo publicaré el decreto. ¿Quién es el único que decreta? El legislador del universo, Dios. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Quién es el hijo de Dios? Jesucristo. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ese de hoy, yo te engendré. El Padre engendró a Jesús en María. Jesús se hizo carne, se hizo hombre. El que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. El que no quiere creer que Jesús es Dios no es de Dios. Aunque lea la Biblia, aunque esté en una religión, en vano creen. Entonces, Jesús nació. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad. Hay veces que estos versículos los malinterpretan porque dice, aquí dice el Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones. Señor, yo quiero la herencia. No te confundas. O sea, no te estoy diciendo que ores al Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones. Las naciones van a ser mías. Así que nada. Nosotros somos simples siervos. Fíjense lo que dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Qué tremendo, o sea, Dios tiene toda la autoridad. Él va a destruir a sus enemigos. Él va a destruir a todos los que se burlaron de él. Él va a destruir a todos los que no se sometan a su autoridad. Va a destruir a todos los rebeldes de la tierra. A todos los pecadores, dice en Isaías. Va a destruir a todos. Y entonces la gente dice, ay, yo no quiero creer en un Dios como si Dios fuera malo. Ay, yo no creo en un Dios así que va a destruir a la humanidad. Pues aquí estamos hablando acerca de estas cosas que Dios va a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, fíjense lo que le dice el Señor a las Naciones Unidas, a la ONU, a todas esas países que se han unido. Hablaba con mi esposa acerca de que cuando se fundó, bueno, ya tiene mucho tiempo que se fundó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaban hablando del imperialismo, que por ejemplo dicen se extendieron la cultura babilónica y dicen que Babilonia es Estados Unidos, y entonces la Iglesia Católica pues ha tomado el poder y todas las naciones han
han participado con ella. Entonces, la, la Comunidad Europea fue fundada por la Iglesia Católica y después cambió de nombre, ahora se llama la Unión Europea y todos los países se unieron y acuérdense que se abrieron las fronteras para que hubiera más flujo, o sea, hubo algo de unión y ahorita se están uniendo todas para defenderse por si Rusia ataca a, a las Naciones Unidas de Europa. Entonces, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, los jueces de la tierra, la OTAN, la ONU, sirvan al Señor con temor, pero muchos no tienen miedo, no tienen temor de Dios, no lo respetan. Y alégrense con temblor, o sea, tiemblen, alégrense. Podemos alegrarnos, amigos, en la iglesia, podemos danzar, podemos disfrutar el gozo de disfrutar las alabanzas del Señor. Y aquí está algo muy impresionante que dice el Padre. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Está subiendo la ira de Dios por todas las cosas que están sucediendo en el planeta Tierra. Bienaventurados los que en Él confían. Confía en Dios. Dios es nuestra autoridad mayor y Él ha decretado que nosotros obedezcamos a las autoridades porque Dios las puso. Ahí en Romanos dice que toda autoridad es puesta por Dios para que nosotros anduviéramos bien, porque la autoridad fue puesta para los malos, para la gente mala, pero hoy en día se ha corrompido la autoridad y pues ni modo, tenemos que orar. Ese es el secreto. Oren por las autoridades, oren por la policía, oren por los gobernadores, por el presidente de su país. Aunque no votes por él, si quedó de presidente, acuérdense que Dios es el que pone reyes y quita reyes, no es por nuestro voto. Nuestro voto es pura cosa política, pero nosotros sabemos que Dios va a poner un presidente y en estas últimas elecciones, porque estas son las últimas elecciones del mundo, son las elecciones del fin de la humanidad y vean lo que está sucediendo. Va a haber mucha anarquía, va a haber mucha violencia, amigos. Va a haber muchas cosas que se van a salir, todas las cosas se van a salir del orden, porque para que haya paz en la tierra, porque se profetiza paz en la tierra, tiene que haber violencia, tiene que haber guerra, los hombres se van a matar unos a otros, vean lo que está sucediendo. Aquí por la casa ayer mi esposa me dijo que unos hombres entraron a robar a una casa y salieron y se robaron una camioneta, cosas así, y salieron otros hombres y empezaron a una balacera, se empezaron a oír los balazos y encontraron después la camioneta llena de sangre, o sea que sí hubo heridos pero miren nada más cómo la gente se mete a robar a una casa y no saben los rateros ni siquiera con quién se meten porque les salieron otros que los fueron a buscar para dispararle. La gente no piensa. Por eso dice el Señor, sean prudentes, oh reyes de la tierra, porque lo que están haciendo no es prudente. Cuando oramos nosotros le decimos al Señor que nos dé prudencia, que nos haga sensatos. La prudencia es la sensatez, que seamos sensatos, que pensemos antes de hablar, que pensemos antes de hacer las cosas, que no seamos arrebatados para platicarle a la gente, porque a veces oímos algo y podemos, por ejemplo, encendernos y contestar mal. Debemos de tener templanza,
que los dones que nosotros debemos de formar, los dones del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, estén en nosotros. Y sobre todo, la autoridad de Jesús sobre nosotros, que nos dice que nosotros tenemos dominio propio, nosotros podemos dominar nuestro ser, tomando buenas decisiones. Nosotros debemos de tomar esa decisión de servir a Cristo, de obedecerlo, porque la obediencia es primordial, porque de nada sirve creer. Creer en Cristo, pues cualquier cree, hasta me acuerdo que decía Alducin en sus predicaciones, decía que un perico decía, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Y decía él que hasta el perico cree porque repite como perico. Y así está la gente. Ah, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero no lo obedeces. O sea, ¿de qué sirve creer en Dios si no hay obediencia? La obediencia es primordial. Porque la obediencia marca el amor que le tienes a Dios. Porque Dios dice, si me amáis, si me amas, guarda mis mandamientos, obedécelos. Acuérdense lo que les leía ahí ayer en la parábola de la vid, que Jesús decía que ustedes son mis amigos si me obedecen. Si tú no obedeces a Dios, tú no eres amigo de Dios. No puedes decir, eres un ratero y ay, Dios es mi amigo, Dios me cuida, Dios me guarda. No, te cuidan los dioses extraños que crees. Cuando tú eres un hombre que no obedece, tú no tienes esa cobertura de Dios, que Dios es tu autoridad, la autoridad de Dios sobre tu vida, la autoridad que tú eres un hombre que tiene que obedecer a Dios porque Dios es Dios. No, no porque digamos, ay, es que tengo que obedecer a Dios. Así, por ejemplo, decir la gente, ay, es que tengo que hacer, ay, es que tengo que leer la Biblia, qué enfadoso leer la Biblia. Ay, tengo que orar, está más chida la serie del Netflix. Ay, tengo que ir a la iglesia, tengo otra cosa más importante que ir. Hay una comida, hay que ir con la tía y se va a poner bueno. Y, ay, no, que tu autoridad sea Jesús, como un soldado que está bajo las órdenes del Señor. El Señor ordena y nosotros tenemos que obedecer, porque Él nos amó. Yo no sabía que Jesús había muerto por mí, que Jesús me había amado en la cruz, porque Él murió por los del pasado, del presente y del futuro. Él murió por la humanidad. Su muerte trasciende hasta el último día, cuando venga Jesús aquí a pisar la tierra en el monte de los olivos. Hasta ese día, cuando Él ejerza toda su autoridad y poder y venga el reino milenial. Jesús es el rey de toda la tierra. Por eso dice aquí, honren al Hijo, respeten al Hijo, para que no se enoje Dios. Pero como Dios ya sabe todas las cosas y están sucediendo, Dios está enojando. Dios está subiendo su nivel de enojo porque se burlan de Dios, desprecian el mensaje del Evangelio, desprecian la autoridad de Jesús, que muchos dicen que Jesús, como ese hombre un cantante que dijo que le preguntaron que quién era Jesús para él y él dijo, a ese tipo yo lo invito a una copa. ¿Qué onda con eso? O sea, bueno, así digo, ¿qué pasa con ese hombre? ¿Por qué dice eso? Como, ¿por qué trata a la autoridad, a Dios, de esa manera? Muchos están enojados con Cristo, no creen, o sea, lo desprecian. Pues, cada quien, pues entonces, que escojan a Mohamed, a Mahoma, ese hombre que dice que era el último profeta y 600 años después de Cristo y yo me quedo, no, pues yo no veo nada en ese hombre, nada de autoridad.
Sin embargo, Dios nos da a nosotros, Él como autoridad nos da autoridad en el nombre de Jesús, o sea, en su nombre, para hacer cosas, para bendecir a otros, para sanar a otros. Pero como nosotros somos tan débiles, tan incrédulos, tan así como, no creo que se sane, ya está muy grave. Ora a Dios, quizás Dios te use y ese hombre sea sanado. Está bien. Vamos a obedecer porque es una orden de Dios. Las órdenes de Dios están en la Biblia. Y para recordarles ya para finalizar los mandamientos de amor están en el Evangelio. En el Evangelio está el secreto de Dios para vivir como cristianos, para vivir como hijos de Dios, en el amor de Cristo, porque Él es nuestra autoridad, la autoridad que delegó Dios a nosotros. Dios derramó su amor, derramó su espíritu sobre toda carne. El que quiera recibir al Espíritu de Dios en su corazón para que sea hijo de Dios, pues le da a Dios esa autoridad de ser hecho hijo de Dios. Así es de que si tú eres hijo, es porque obedeces al Señor, porque eres un subordinado, eres un soldado de Cristo, eres un hombre de Dios. Y, y a veces es difícil porque somos débiles y tenemos que esforzarnos, amigos. Tenemos que ser valientes y que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley de Dios, de la ley de sus mandamientos que están en el Antiguo Testamento y de la ley del amor que está en el Evangelio, el amor de Cristo, que no se aparten de nuestra boca, que no se aparte nunca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él para que nosotros hagamos conforme a todo lo que está escrito y todo nos saldrá bien. Todo. Y a ese todo quiere decir de que debemos esperar. Si no pasa nada, como decía el pastor Miguelín cuando estábamos en el Instituto Bíblico ahí en Cristo para las Naciones, él decía, mira tú ahora, si no pasa nada, no te preocupes. Pero ¿qué tal si pasa algo? No te preocupes. Tú, no es tu obra. Tú solo obedece. Y es un gusto cuando vas a las misiones y es un gusto cuando vas y te mandan de aquí para allá y tú haces obediente y pues sí, pues tienes problemillas ahí con gente malvada, pero Dios nos guarda. Dios pone en nuestra frente como de un pedernal para que vayamos y prediquemos el evangelio en la calle, para que le hablemos a la gente en el camión, para que podamos tocar puertas de casa en casa y hablarle a la gente, la paz del Señor sea contigo, y si esa paz llega a esa casa, nos van a recibir. Quizás alguno acepte a Jesús y oiga, pero presentando siempre el Evangelio de la salvación, el arrepentimiento, el perdón de pecados y, y que somos limpios por su sangre y que Dios nos recibe como hijos cuando le aceptamos a Él como Señor y Salvador. Si, si la gente acepta, tratar de volver a ir con ellos para decirles con claridad, queremos enseñarla a que usted sea discípulo, discípula del Señor, porque Dios nos mandó a ser discípulos. Y pues hoy en día, qué difícil es ser un discípulo. Nadie quiere ser discípulo. Entonces tenemos que predicar el Evangelio del arrepentimiento. Y si Dios quiere, pues vamos a enseñar a otros, a insistir. Muchas gracias por esta bonita mañana que el Señor nos da. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da siempre de seguir adelante. Eres muy bueno con nosotros. Gracias, gracias. Bendice a tu pueblo que lleva tu nombre, Señor. Bendice a la iglesia cristiana, Señor. Señor, y sabemos que se levantan muchos hombres perversos aún dentro de la iglesia, pero
Guárdanos, Señor, del maligno. Guárdanos de los lobos. Guárdanos, Señor. Que estemos nosotros mirando siempre con atención tu palabra, para que nadie nos engañe. Te lo pido por favor, Señor, ayúdanos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, en quien tienes complacencia. Amén. Muy bien, amigos. Dios los bendiga y vamos a seguir adelante. Mañana, si Dios quiere, seguiremos estudiando la Biblia, pero hoy vimos algo de la autoridad de Jesús. Jesús es nuestra autoridad. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la adoración, la magnificencia. Él es el Señor. Bien, en el nombre de Jesús los bendigo y gracias, amigos, gracias, compartan. Bajaré este video a YouTube, de Facebook a YouTube, y ahí estará el video. Vamos adelante, prediquemos el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Bye, Señor los bendiga.